Ok, pues vamos a empezar con nuestra predicación. Recuerda, estamos viendo la serie Conquistando mi Canaán. Vamos con la cuarta tribu que tenemos que conquistar. Se llaman la quinta tribu, los fereceos. ¿Los qué? Fereceos. Los fereceos son un espíritu de religiosidad. ¿Ok? Póngala ahí, espíritu de religiosidad. Amén. Entonces vamos a comenzar con una oración. Padre eterno, Padre santo, te pedimos que tu Santo Espíritu esté morando sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que tú estés habitando en nosotros, mi Dios, que tú nos guardes, que tú nos protejas y que tú nos libres de todo mal. Te pedimos, Padre celestial, que tú... ¿No es esa? Se llaman los fereceos, Conquistando mi Canaán. ¿Cómo de que no está? Si lo mandamos hoy en la mañana, ¿no? Mira, Badris, lánzate a mi casa rápido y tráeme la computadora blanca, por favor. La computadora blanca, pero de voladísima. ¿Ok? Bueno, mientras yo les voy hablando, ¿sí? ¿Ok? Vamos a pedirle que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento y que el Señor nos esté abriendo camino con su sabiduría. Pásame una Biblia, la Biblia mía, por favor. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno, el espíritu de religiosidad es aquel espíritu que te lleva a que tú no estés adorando al Dios vivo, sino que estés adorando cosas ajenas al Dios Todopoderoso, que le quita la honra, la gloria y la alabanza a nuestro grande Dios. El espíritu fereceo, recuerda que es un espíritu que está sin murallas, que quiere decir ruina o que quiere decir a campo abierto. Muchas de las personas que se encuentran con una mente cerrada, que tienen un espíritu de religiosidad, no permiten que se les hable de la palabra de Dios, o no permiten que se les diga dogmas o doctrinas contrarios a los que ellos han edificado o que han construido durante muchos años de su vida. A veces es más fácil creerle al hombre que creerle a Dios. Por lo tanto, el hombre tiende mucho a creer lo que se le dice, pero no es capaz de investigar lo que el Dios Todopoderoso quiere para cada uno de nosotros. Y recuerde que Dios quiere que tú y yo estemos aprendiendo de su palabra divina, que estemos desglosando su palabra, escudriñando su palabra de tal manera que aquello que hemos aprendido erróneamente pueda salir. Pero el espíritu religioso no quiere que salga una doctrina errónea. Por eso es que las personas se cierran, ya no quieren recibir nada de conocimiento de la palabra, porque ellos han hecho murallas o cimientos en base a sus creencias religiosas. La palabra de Dios dice muy claramente que el Dios Todopoderoso, la única manera de vencer una doctrina errónea, la única manera de vencer a un espíritu religioso, es cuando tú y yo nos concentramos verdaderamente en buscar la palabra del Dios Todopoderoso. Y Él dice que la palabra de Dios es martillo, diga conmigo, martillo, que quebranta la piedra, que quebranta doctrinas erróneas muy cimentadas, tan sólidas que parecen una piedra. El Dios Todopoderoso ha dicho que esas doctrinas solamente las podemos quebrantar con el martillo de guerra. Y tú y yo somos martillos de guerra. La palabra de Dios dice que nosotros somos usados como martillos de guerra, como armas de guerra. Una persona que es conocedora de la palabra de Dios es aquella que verdaderamente establece lo que es correcto y tiene que picar piedra o tiene que destruir piedras, rocas que han sido solidificadas con algo extraño o ajeno a la palabra del Dios Altísimo. Así que, mis amados, la palabra es muy clara. Tú y yo somos martillo de guerra. Martillo de guerra. No se le olvide eso. No se le olvide eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una persona que se ha cerrado en su espíritu, se ha cerrado en su mente y no quiere recibir la palabra de Dios? La única manera que podemos llegar a ellos es cuando tú y yo, a través de la oración en Cristo Jesús, en Yeshua, declaramos que quedan atados todo espíritu y toda estructura de religiosidad. Antes de hablar con alguien,
Primeramente tenemos que atar la estructura de la religiosidad, atar aquello que ella o él han creído erróneamente y declarar que solamente oirá lo que es la palabra verdadera del Dios Altísimo. Amén. Entonces, no sé si por ahí en el ahí en la palabra podemos abrir ¿cómo se llama? Yo digo algo del versículo bíblico y que puedas abrirlo para que sepamos cuál versículo es. Por ejemplo, martillo, digo la palabra martillo y que puedas abrir. Son 2 versículos que hablan de martillos. Entonces, para poder darles los versículos, porque si no nada más les voy a estar hablando de lo que aprendo, ¿verdad? Pero necesito versículos bíblicos, porque si no va a decir usted, bueno, ¿y de dónde sacó? ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios entonces está en Jeremías, ese del martillo. Entonces, entendamos, Jeremías 50 por ahí creo que es. Entendamos que entonces nosotros tenemos que hablar atando primeramente los espíritus religiosos y después poder pronunciar la palabra de Dios con amor. ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Con amor. Por lo tanto, tu palabra debe de estar sin contienda, sin pleito, con amor, para que la persona pueda recibir la palabra sin rechazarte y sin entrar en contiendas con ellos. Dice entonces también la palabra que el Dios Todopoderoso nos ha dicho que estos espíritus religiosos tienen una tendencia a que tú te apartes a la verdadera realidad o a la verdadera palabra del Dios Altísimo. Y presenta una lista de cuáles son las cosas que nos hace que nosotros nos apartemos de los caminos del Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas cosas? El primer punto de lo que nos hace apartarnos de Dios es el mismo Satanás. El mismo Satanás que quiere que nosotros nos apartemos del Dios Altísimo, que le rindamos adoración a Él. Dice la palabra del Dios Todopoderoso que Salomón adoró a muchos dioses. Esos dioses no son nada menos que Satanás y sus principados. Dice la palabra de Dios que adoró al dios Quemos, que adoró al dios Milcom, que adoró a la diosa Astarte. Y todos estos dioses son sinónimo de Satanás y todos sus demonios, principados. ¿Qué es lo que provocó? Salomón, siendo un hombre tan sabio, un hombre tan lleno de la presencia de Dios, cuando él comenzaba con los caminos de Yahweh, él le decía al Señor Dios Todopoderoso, Yahweh le dijo: Señor, dame sabiduría para que yo pueda gobernar a tu pueblo que es tan grande, tan numeroso. Por lo tanto, la sabiduría del Dios Altísimo es uno de sus espíritus. Y ese espíritu es el que nos lleva a que nosotros hagamos lo correcto con Dios y nos lleva al proceso de la santidad, al espíritu de santidad. Vemos cómo este Salomón se alinea, se adhiere, hace casamientos con mujeres de otros reinos que tenían adoraciones a otros dioses, con espíritus de religiosidad diferentes al Dios vivo que es Yahweh. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente que ninguno de nosotros debe de estarse asociando o teniendo casamientos con yugos desiguales, con mujeres que no son cristianas o hombres que no son cristianos. La palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué? Porque si tú te unes a una mujer o un hombre que no practica tu misma fe, esa fe que practican ellos te va a llevar a corromperte, te va a llevar a distraerte, te va a llevar a apartarte de los caminos de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días. Hace 8 días dije que conozco personas que siendo cristianos desde nacimiento se han casado con mujeres de otra religión y terminan estos varones perdiéndose en el mundo, ni para bien ni para mal, pero perdidos totalmente de la adoración a Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos perdamos, que nosotros nos distraigamos, que comencemos a adorarle otras cosas. ¿Cuántos de ustedes vienen hoy a Yeshua porque no encontraron remedio ni solución a sus males en la brujería, en la hechicería, adorando dioses ajenos llamados Satanás y demonios? Y hoy en día muchos en el cuerpo de Cristo siguen practicando satanismo o trayendo cosas satánicas en sus cuerpos. Necesitamos aprender que nuestro cuerpo tiene que estar limpio. Y peor aún, algunos se tatúan demonios, calaveras, muertes. Peor todavía.
Entonces tenemos que entender, mis amados, el cuerpo de Dios es para guardarlo íntegro, para no colgarle chamucos, ni para tatuarte chamucos o demonios, para que nos entendamos. Mis amados, corrijamos nuestro destino, hagamos las cosas bien. Entonces la primera manera en que el diablo, Satanás, quiere que te distraigas es llevarte a adorar cosas demoníacas, llevarte a adorar demonios o espíritus inmundos o al mismo Satanás. El otro punto es de que el diablo, como es tan diablo, a veces hay gente que dice: no, yo no quiero adorar al diablo porque es diablo y es un demonio y es malo, pero se dedican a adorar otras cosas. Y entonces el diablo los distrae con otro espíritu inmundo, que es el demonio de la idolatría. Y muchos creyentes tienen ídolos en sus casas. ¿Qué clase de ídolos? Podríamos decir un montón de ídolos. Y dice la palabra de Dios muy claramente en Primera de Corintios, dice la palabra de Dios que todo aquello que tienes como una imagen, un ídolo, detrás de ello habita un demonio. ¿Qué quiere decir? Que en las imágenes de santos, las imágenes de vírgenes, las imágenes de Cristos, las imágenes de Buda, de pirámides, de cosas de los aztecas, de los antiguos, muchos de ellos están pactados con demonios. Sus chacmol o adoraciones a dioses aztecas, calendarios aztecas, todo eso son cosas que los pueblos antiguos consagraron y dedicaron para adoración a dioses ajenos, a idolatría. Ahora, si tú y yo vamos al Salmo 115, te encontrarás que es un ídolo. Vamos al 115. Dice la palabra del Dios Altísimo así, el Salmo 115, versículo 4: sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Como ellos, sean los que los hacen, todos los que en ellos confían. ¿Qué quiere decir esto? El Dios Todopoderoso está lanzando una maldición sobre toda aquella persona que tiene ídolos. Y la gente común y corriente que no conoce la palabra de Dios no entiende esto, que Dios aborrece a los ídolos. Los aborrece de tal manera que no tolera que un creyente tenga imágenes en su casa. Y yo me pregunto, usted como creyente del Dios Altísimo, ¿ha analizado todos los objetos que hay dentro de su casa? ¿Ha puesto atención todo lo que hay en su casa? Necesitamos ver si realmente no estamos adorando un Dios ajeno, un Dios perverso que puede ser un demonio detrás de un ídolo. La palabra de Dios dice que muchas de las personas dedicaron ofrendas a sus ídolos, dedicaron ofrendas a sus demonios. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han dedicado una ofrenda a los muertos? Y siguen teniendo ofrendas de muertos y piensan que es algo bueno. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes comen pan de muerto? Y piensan que no es nada malo. ¿Cuántos comen la rosca de Reyes? ¿Cuántos celebran Navidad todavía? ¿Cuántos tienen arbolitos de Navidad y dicen: es que no le quiero quitar la ilusión al niño? Y le dice mentiras diciendo que el niño Jesús, que no es un niño, le trae un regalo. Miren, mis amados, hacemos tantas prácticas demoníacas que si no prestamos atención a la palabra, nos vamos a contaminar y vamos a perder verdaderamente la gloria del Dios Altísimo. La palabra es muy clara: no dediquéis tus hijos a los ídolos o bien a los demonios. Cuidemos lo que estamos haciendo. Apareció, ¿no? Cuidemos lo que estamos haciendo para que el Dios Altísimo tenga cuidado de nosotros. Amén. Hay salmos muy duros, muy fuertes, en donde el Dios Todopoderoso habla de que verdaderamente en los ídolos habitan demonios. Habitan demonios. Mis amados, ¿cuántos han ido con brujos y se han puesto sus cordelitos, sus hilitos rojos? Que el Espíritu que los protege, que los guarda,
Y veo todavía muchos jóvenes en los tobillos con sus hilitos o en las manos. Esas modas son satánicas. Esas los utilizan los santeros. Usted no tiene por qué colgarse porquerías en el cuerpo. O me ve que yo traigo con hilitos, me ve que traigo escapularios, medallitas, o ¿qué me ve? ¿Me ve algo? No. Mis amados, ¿me ve que me tatué? No, no me tatué, ni me tatúo, ni me tatuaré. Es un pecado grave ante el Señor. Claro que si ya lo hiciste, bueno, ignorancia, ¿va? Pero te puedes santificar, puedes cancelar esos portales demoníacos que abriste al haberte tatuado y romper toda atadura demoníaca. El creyente verdadero no se tatúa, no se tatúa. Los que están bajo las modas, los que están bajo los diseños de Satanás, seguirán a los hombres del mundo, pero no a los hombres de Dios. Y usted pregúntese, ¿a quién está siguiendo? ¿Qué moda está siguiendo? ¿Qué le está gustando? Y no ha investigado si eso le gusta a Dios o no. Y usted tiene que alejarse de ello. Tiene que alejarse de ello. ¿Sí, mis amados? Entonces, investiguemos verdaderamente qué tenemos en casa. Mire, me he encontrado en casas que tienen hasta serpientes y dragones. Dragones en sus casas. Me he encontrado que muchos siguen teniendo cosas y objetos de la nueva era. Me encuentro con que algunos tienen imanes, tienen piedras, tienen un montón de cosas que no están consagradas a Dios, que no son de Dios y que solamente están afectando su vida. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tenga cuidado principalmente con la doctrina de la nueva era, porque esa imita todo lo que es de Dios, pero ellos excluyen el nombre poderoso de Yeshua. Por lo tanto, en ellos no puede haber salvación. Veo en el WhatsApp de la iglesia cristiana Yahweh Nisi que suben sus Slim Light o PowerPoint o lo que no sé cómo le llaman, pero a las imágenes totalmente nueva era. Nueva era. Si no están glorificando el nombre de Yeshua, si no están glorificando el nombre de Yahweh, no lo suba. No lo suba. Usted piensa que es muy bonito y que se ve bien padre, no lo suba. Si no está glorificado el nombre de Yeshua, estás hablando de nueva era, estás hablando adoración al universo, estás hablando adoración a la vida, estás hablando de adoraciones a la madre naturaleza, etcétera, pero no al Dios vivo, al creador de todo, a Yeshua. Si no hay algo que glorifique a Yeshua, usted no suba cosas, aunque se le hagan bonitas. ¿Sí me estoy dando a entender? Tenemos que poner atención a lo que estamos viendo y a lo que estamos leyendo. Y si no está el nombre poderoso de Yeshua exaltado, no lo suba. ¿Sí, amén? ¿Sí me va a hacer caso? ¿Cómo vamos por ahí de tiempo? ¿Nada? Ya está apareciendo. Bueno, ahí va, sigan orando para que aparezca. Vemos que otro tipo de adoración es la que hacen hombres comunes y corrientes adorando a hombres. ¿Usted ha adorado a un hombre? ¿Usted ha idolatrado a un hombre o una mujer? Los hijos adoran a sus padres o idolatran a sus padres de una manera negativa, o a la madre. O vemos como jóvenes adoran ídolos, cantantes, músicos, artistas. Vemos gente desmayándose por un artista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le estamos dando adoración? La palabra de Dios dice que el único que reciba adoración debe ser el Señor Yeshua. Vemos como en Mateo, creo que es Mateo 2, dicen que los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, pero que los conocen como los reyes magos, vinieron de la llanura del Sinar, de Babilonia. Y ellos venían buscando, siguiendo la estrella de Belén. Y ellos, que no era estrella de Belén, era Júpiter, pero en el mover de las estrellas va moviéndose el planeta Júpiter, y Dios los señala para que ahí en esa región donde está cayendo verdaderamente en una perpendicular de 90 grados, ahí en Belén, Lejet Belén, la casa del pan,
naciera el Señor Yeshua. Y entonces dicen que ellos, esos hombres sabios, la palabra es sabios, los hombres sabios llegaron a ese lugar y adoraron al Dios vivo, adoraron a Jesucristo, Yeshua. Pero antes de llegar ahí con Yeshua, llegaron con el rey Herodes y le dijeron: hemos venido desde muy lejos para adorar al rey de los judíos. O sea, ya conocían que iba a haber un rey que iba a nacer del pueblo de Israel y que él iba a ser el Señor de señores. Si estamos viendo cómo el Dios Todopoderoso va a mover sus cosas para que nosotros lleguemos a Él. Entonces el Dios Todopoderoso movió aún los astros para conectar los astros con el nacimiento del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces entendamos, mis amados, Dios quiere que le rindamos adoración solamente a Él. Dice la palabra de Dios que estaba el Señor Yeshua, iba llegando el Señor Yeshua y de repente le aparece un ciego de nacimiento. Y entonces el Señor Yeshua se conmueve de ese ciego de nacimiento y comienza a orar por él. Y dice la palabra que el ciego recobró la vista y este ciego empezó a exaltar, a alabar y glorificar el nombre de Yahweh. No glorificó a Jesucristo, glorificó al nombre de Yahweh. Y dice que el ciego se fue y llegaron los rabinos, llegaron los fariseos, saduceos y toda la secta del concilio del Sanedrín, y llegan y lo toman a ese varón y le dicen: a ver, ¿qué es lo que te pasó? Y dice: yo no sé, pero yo sé que nací ciego y ahora veo. 40 años estando ciego y ahora estaba viendo la palabra, estaba viendo al Dios vivo. Y le dicen los fariseos, dicen: ¿quién testimonia que verdaderamente era ciego? Y entonces llaman a los padres y los padres le dicen: sí, verdaderamente era ciego, pero ahora ve. Y dice: bueno, ¿y qué tienen que decirnos ustedes? Le dice el consejo del Sanedrín. Y como todo padre mentiroso que no está bien cimentado en la palabra de Dios, dice: bueno, pues que te diga él lo que pasó. ¿Por qué? Porque si ellos expresaban que había un poder sobrenatural liberando, lo iban a correr de la sinagoga a esos padres. Mis amados, usted no le tenga miedo a las personas. Téngale miedo al Dios vivo que puede llevar su alma al mismo infierno. Mejor permanezca con el Señor. Y entonces, total de que está en ese concilio y le vuelven a preguntar al joven o al hombre ya de 40 años, que dice: bueno, ¿quién te dio la vista? Dice: ¿qué ustedes se quieren convertir a él? ¿Quieren ser seguidores de él? Y entonces, ¿qué hacen? Lo expulsan de la sinagoga. Sale de la sinagoga y se lo encuentra el Señor Yeshua. Le dice: ¿crees en el Señor como tu Dios? Y dice: dime quién es para creer. Y entonces le dice: yo soy. Y como sabe que él fue el que le dio la vista, dice la palabra de Dios que él se postró de rodillas y le adoró. Mis amados, al único que podemos adorar, al único que debemos de adorar, es nada menos que a nuestro Señor Yeshua, a nadie más. Así que tú y yo debemos de entender que lo que quiere Dios es que la honra solamente sea para Él. Pero los fariseos no quieren que tú adores al Señor Yeshua, no quieren que tú adores verdaderamente al Dios Padre, no quieren que tú te muevas en el poder del Espíritu Santo. Recuerda que los fariseos siempre van a tratar de robarte la adoración al Dios verdadero, siempre. Pregúntate hoy en día: ¿qué te está robando tu verdadera fe en el Dios vivo y que te está distrayendo hoy tanto de las cosas de Dios, que es muy difícil que tú te puedas acercar a una intimidad con Dios, que es tan difícil que ya no lo sientes, que ya no lo percibes y sales diciendo y hablando: ay, es que en esa iglesia no se siente nada, la presencia de Dios no está? Mira, mi amado, no está en ti, porque en nosotros sí está. Así que necesitamos verdaderamente concentrarnos en lo que Dios nos quiere hablar. Amén. El versículo del martillo de guerra es Jeremías 23-29 para aquellos que son sabios y anotan, porque hasta para eso se necesita sabiduría. Anotar. Amén. Entonces vemos el versículo que les dije acerca de que Satanás quiere que le rindas adoración. Primera de Reyes 11:4.
hasta el 8 y Primera de Reyes 11:11. ¿Ok? Vemos que también el segundo punto que les hablé fue la adoración hacia objetos ídolos. Vimos el Salmo 115, pero también quiero retomar un poquito de esto. El Primera de Samuel 15:23 dice así la palabra: cuando un fereceo te desvía de la adoración hacia los objetos, hacia objetos ídolos originados para que adores ese ídolo que trae consigo un demonio. Primera de Samuel 15:23 dice: porque la rebelión es como la adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Mire, la gente que está llena de ídolos, la gente que cree en ídolos, imágenes y dioses falsos contrarios al único Dios divino que es Yahweh, esas personas, recuerda que aquí la palabra dice, les llama obstinados, les llama necios, gente necia que no quiere entender verdaderamente la palabra de Dios. Y dice que su pecado de necedad es perversidad, es perverso y es idólatra. Idólatra. Entonces, mis amados, ¿qué te espera juntándote con una persona que no es de tu misma fe? Te espera que tú te vuelvas un hombre necio, idólatra y perverso. Así que retirémonos, mi amor, retirémonos, mis amados, perdón. ¿Sale? Dice, porque tú has rechazado la palabra de Yahweh. Fíjate, cuando te estás alineando cosas que no son como la idolatría, porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey. Hoy el Señor rechaza a todos aquellos que son idólatras. No idolatre objetos, ídolos. Amén. Dice la palabra en Ezequías 11:18. Ezequiel 11:18, perdón. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Este mismo versículo en diferentes Biblias, en diferentes versiones de Biblia, dice idolatría, lo comparan con monstruos, demonios. La Santa Biblia versión de Universidad de Jerusalén dice: vendrán y quitarán de ella todos sus monstruos. ¿Todos sus qué? Imagínense lo que está adorando la gente. Imágenes de santos y de virgen que son monstruos y demonios. Claro que no va usted a ir con un católico y decirle: ¿sabes qué? Estás adorando demonios. Sí, claro que sí, pero primero ata el espíritu de religiosidad, si no te vas a meter en problemas. Ata el espíritu de religiosidad, con amor enséñale lo que dice la palabra, que lean una y otra vez lo que dice la palabra, para que tus palabras no los hieran, sino que lean la palabra y entonces entiendan. Y una vez que entienden y leen, que te pregunten, y entonces ya les puedes explicar. ¿Ok? Pero usted no va a llegar a su casa y: ay, tienes demonios ahí en tu casa. No, me lo van a correr. Deje que le inviten el café. No, no es cierto. Dice también la palabra que idolatría, en otra Biblia, en otra versión, dice detestables. Les habla detestables. Dice: allá volverán y quitarán de ella todas sus cosas detestables. Quitarán sus ídolos, toda cosa detestable. En tu casa no puede haber cosas detestables. En otra versión dice: todas tus iniquidades. En esos ídolos se guardan las idolatrías de iniquidades, impiedades, transgresiones, pecados, rebeliones, desobediencias e injusticias. Y todavía me llegan: es que este cuadrito de la Santa Virgen, bueno, del Santa no tiene. Bueno, dicen: es que este cuadro del Cristo, del corazón de Jesús, me lo regaló mi tatarabuelo. Mire, tire esas cochinadas, porque son las iniquidades generacionales, las maldiciones generacionales que está cortando, que están atrayendo a su casa. Ay, es que lo quiero mucho porque era de mi abuelita. Mire, quítelo, no se maldiga. No se maldiga, ¿entendido? Primera de Corintios 10:19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces tu sacrificio de adoración y alabanza delante de un monstruo, de un demonio, de una imagen, de una idolatría, lo que estás invocando solamente es un sacrificio a un demonio.
Tus oraciones se van con los demonios, no con Dios, no a Dios. Estás sacrificando tu vida de oración, de intimidad, que debe de ser al Dios vivo, al Dios verdadero. La estás sacrificando y los das a la porquería, al monstruo, al demonio. Entendamos, mis amados, la palabra es muy clara, muy clara. Y dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire, si tiene un familiar enfermo, no le diga al católico que ore por su familiar, porque se lo va a entregar a los demonios. No ande pidiendo ayuda a otras religiones a que oren por su familiar, porque lo van a sacrificar, lo van a entregar a los demonios. Pide la ayuda a un creyente verdadero en Yahweh. Amén. Tenga cuidado con lo que hace. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a demonios, a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué no es claro esto? ¿No está muy claro? O sea, la palabra es muy clara, pero las personas están cegadas por la idolatría y se vuelven espíritus necios, que por más que les expliques no te van a entender, porque están cegados por demonios. ¿Qué andas haciendo? ¿De novio con una católica? ¿O de novia con una católica? ¿O con alguien que no conoce a Dios? Te van a contaminar, mi amado. Bueno, pastor, pero es que ya es mi novia, ya la quiero, ya la amo, siento que no puedo vivir sin ella. Bueno, convéncela de que hay un Dios vivo, verdadero, que puede darle una identidad verdadera de hija, no de hija de demonios. Amén. Llévela o llévelo a los pies de Cristo, de Yeshua. Entonces, el punto número 3, dirigir la adoración a hombres mismos. Satanás no la recibe, los ídolos no la reciben, los demonios no la reciben, pero si la recibe un hombre, a Dios le desagrada. A Dios le desagrada. Vemos como Hechos 10:25 dice la palabra, Hechos 10:25: cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Este hombre, que era un creyente en el Dios vivo, que había aprendido por medio de la revelación, cuando ve al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, este hombre creyó en el que estaba muriendo, y este hombre mandó llamar a los apóstoles, a Pedro. Y entonces cuando ve a Pedro, pensó que ese hombre era igual y semejante a Yeshua, y se postró y le adoró. Y vean lo que le dijo Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ningún hombre puede permitirse ser adorado. Es bien fácil que cuando estás en lugares de autoridad te sientas halagado por las palabras que dice la gente, y eso puede llevarte a la soberbia y a la idolatría. Mis amados, sea sencillo y humilde y dele la honra al Dios Todopoderoso. Si la gente reconoce que en usted hay algo, dígale que ese algo que tiene es por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso, mas no por su fuerza ni por su poder. Es por la gracia y la misericordia de Él. Amén. Entendamos, mis amados, lo que Dios nos da es para que nosotros le glorifiquemos a Él, no para que la gente nos glorifique. Amén. Dice también entonces que el Dios Todopoderoso también nos dice en Hechos 14:8, dice que había un hombre cojo de nacimiento. Y dice que Pablo viendo a los ojos le vio verdaderamente fe, y acercándose le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y se sostuvo. Era cojo de nacimiento, era chueco. Y dice que entonces el pueblo de Listra vio ese milagro tan grande. Conocían al cojo, era un pueblito, conocían al cojo desde nacimiento, y vieron cómo se levantó y sanó, y sus pies se le emparejaron y comenzó a danzar, brincar, caminar. Y entonces dice que el pueblo de Listra, el sacerdote del templo de Listra, el sacerdote del dios Júpiter,
Dice que entonces trajo los toros, trajo guirnaldas para hacerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Decían que Pablo era Júpiter, que Bernabé, dice que Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio. Que Pablo, siendo Mercurio, era el portador de la palabra. Mercurio era el portador de la palabra. Mas sin embargo dicen que Pablo y Bernabé se oponían a que le adoraran, se oponían a los sacrificios. Empezaron a decirles que no querían sacrificios, que no era correcto. Rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos estas vanidades. Dejen las vanidades, dejen el sacrificio a los ídolos, dejen de estar adorando cosas que no son del Dios verdadero. Dice: conviértanse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente ellos lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Así debes de ser tú, mi amado. Cada vez que te digan: ay, qué chula estás, ay, qué bonita estás, ay, gracias, ay, es que es mi Sara Bustani. No, mi amado, gracias al Dios Todopoderoso que me ha permitido estar sano. Gracias al Dios Todopoderoso que me da la vida para verme bien. Dile la honra al Señor. No deje que la vanidad lo llene de soberbia, de altanería o arrogancia. No permita que la vanidad se convierta en un ídolo en usted. No permita que esa vanidad termine a usted corrompiéndolo y quiera recibir la adoración de hombres o mujeres. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Otro punto es hacer la adoración vaga y simbólica. Si Dios tiene que ser venerado en la medida de lo posible, evitar el nombre de Jesús. ¿Evitar qué? El nombre de Yeshua. ¿Cuántas canciones cantas que no mencionan el nombre de Yeshua? ¿Serán de Dios? Pero se oyen bien padre en la congregación. ¿Serán de Dios? Y esto es para los levitas. Tienen que entender que la adoración que hagan, los cánticos que hagan, tienen que estar exaltando a Yeshua. Si no, no los cante. Si no se menciona la palabra del Dios Altísimo, si no se menciona verdaderamente el nombre de Yeshua, no la cante. Por muy padre que esté, por más brincos que dé con esa canción. Usted tiene que entender que su adoración debe de ser sincera y solamente a un solo Dios: Yeshua, Yahweh, Ruach HaKadosh, que es uno mismo, es un Ejad. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Salmo 42:1. Tenemos que ser como ese siervo. Dice la palabra, dice: mi alma tiene sed de Yahweh, como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Mi alma tiene sed de Yahweh, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Yahweh? Y tú dices todos los domingos: ¿qué crees? Estás mal. La palabra de Dios Todopoderoso es bien clara. Día de adoración, Shabbat. ¿Podemos adorar en cualquier otro día de la semana? Sí, pero sin dejar de congregarnos en el Shabbat, porque es el día santo, el día verdadero de reposo. No existe un día del Señor de reposo en domingo. El reposo del Señor es en Shabbat, que lo hemos repetido un sinfín de veces. Pero qué bueno que estás aquí aunque sea el domingo. Pero ven el Shabbat, te va a convenir más. Amén. Vas a recibir sellos del Dios Altísimo cuando vienes en el Shabbat. Entonces, dice un escritor llamado Richard J. Foster, dice: si Yeshua ha de ser el Señor, la adoración a Él debe de tener prioridad en nuestras vidas. Si tú dices que Yeshua es tu Señor, lo primero que tienes que hacer en el día es adorarle a Él, santificarte para Él, guardarte para Él, leer su palabra. Yeshua es la palabra de vida. Yeshua es la palabra. Entonces la palabra es la que te manifiesta el Dios vivo, que es Yeshua.
Pero ¿cuántos de ustedes se levantan a las carreras, se olvidaron de orar, se olvidaron de leer la palabra de Dios y salen ¡pum!, corriendo al trabajo? ¿Están adorando al Dios vivo? Su adoración es vaga, vacía, sin sentido. Bueno, pero en el camino voy orando. Y en el camino se te cruzó la canción de no sé quién. Iba a cantar una canción del mundo, pero se te cruzan las canciones y ya se te olvidó de adorar al Dios vivo. Entendamos, mis amados, tenemos que tener un tiempo de intimidad con el Dios. Nuestra adoración tiene que ser profunda, un tiempo en comunión con el Dios vivo. Amén. Entonces entendamos que Dios quiere que nosotros le exaltemos solamente a Él. Ya vimos la visita de los magos, como dijeron: venimos a adorarte. Ya vimos cómo el ciego de nacimiento vio que el Señor le sanó y dijo: yo creo. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Versículos Mateo 2:1 y Juan 9:35, para que también los tengan dentro de aquellos que son sabios. Dice la palabra en otro punto, dice: si existe una relación con Dios a través de Jesús o a través de Yeshua, entonces eliminan al Espíritu Santo de la doctrina. ¿Cuántos están eliminando, o cuántas denominaciones, aún cristianas, eliminan al Espíritu Santo de su doctrina? Blasfemando en contra del Espíritu de Yahweh. Dice la palabra de Dios, Mateo 3:28: en verdad les digo que a los hijos de los hombres se les perdonará todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de la santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Cuántas denominaciones están hoy en día diciendo que el creyente no necesita vivir en santidad y que solamente por la gracia del Dios Altísimo tienen vida? ¿Cuántas congregaciones están diciendo que no existe la ley y que solamente existe la gracia? Mis amados, están blasfemando. ¿Cuántas denominaciones están diciendo que hoy los dones del Espíritu Santo no son vigentes? ¿Cuántos dicen que ya el Dios Todopoderoso no sana, que Dios no hace milagros, que Dios no le habla a profetas o a apóstoles, que Dios no da revelación o sabiduría? ¿Cuántas denominaciones? Muchísimas denominaciones están blasfemando contra el poder del Espíritu Santo y se dicen creyentes en Cristo, en Yeshua. Denominaciones que son capaces de borrar versículos bíblicos para acomodárselo a su doctrina y a su dogma. Perversos. Tú y yo no podemos quitar ni un solo versículo bíblico, porque eso es palabra del Dios Altísimo. Y Apocalipsis dice claramente: aquel que le quitara y le poniera, mire, dijera el chinito cuello, no entrará al reino de la gloria del Yahweh. Mis amados, aprende a leer la Biblia, conócela bien, estúdiela bien a profundidad y mire, va a sacar doctrina correcta. Amén. Dice otro punto, dice: si tiene una relación verdadera con Dios a través de Yeshua y el Espíritu Santo, o sea, aquí sí está Yahweh, aquí sí está Yeshua, aquí está el Ruach HaKadosh, y dice, entonces eliminan las manifestaciones del poder de Dios. ¿Quiénes los eliminan? Vemos una doctrina que se llama la cesacionista y vemos una doctrina dispensacionalista. Y muchas iglesias cristianas creen esto. ¿Cuál es una doctrina dispensacionalista? Dice, el dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene, fíjese bien, esto es lo importante, sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo
no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, con promesas y con destinos diferentes. Satánico totalmente. ¿Y sabe qué? Yo lo vi en mi doctorado. Yo estudié esto, doctrinas dispensacionalistas. 7 doctrinas en donde hablan de tiempos diferentes, en donde Dios se ha manifestado de una manera diferente, como si tuviéramos un Dios diferente en todo. Y yo he aprendido que desde el Génesis hasta el Apocalipsis tengo el mismo Dios. Y los hombres se han dividido en dispensaciones, pensando y que creyendo que la gracia solamente es del Nuevo Testamento, cuando toda la palabra de Dios está llena de gracia. Llena de gracia, siempre la misericordia de Dios perdonando a su pueblo, perdonando a su pueblo santo. Y ahora estas doctrinas dispensacionalistas dicen que el pueblo de Dios, la esposa verdadera de Dios llamada Israel, la cual Yeshua se casó con ella en el monte Sinaí, el Dios todopoderoso casándose solamente con Israel, y todos los profetas mayores y menores dicen que la esposa es Israel. Ahora me dicen las doctrinas dispensacionalistas que la esposa es la iglesia. Y muchos creyentes dicen que ellos son la esposa porque son la iglesia. Mentira del diablo. Eso no existe. La única esposa es Israel. Y ya te he explicado 1,000 veces que tú, cuando crees en el Señor Yeshua, entregas tu vida a Él y verdaderamente comienzas a caminar en su obediencia, comienzas a caminar en sus estatutos, sus leyes, mandamientos, entonces te conviertes en un verdadero israelita. Por lo tanto, sí puedes ser la esposa del Cordero, porque no existe ningún casamiento con la iglesia. No existe. Y tú podrás decir, es que sí dice la palabra de Dios que se llama iglesia. Pues sí, por las versiones mal traducidas. Y dice la palabra así. Mira, te voy a decir un versículo bíblico. Bueno, vamos a desarrollarlo para que vayamos entrando. Dice Ezequiel 37:15, y es hasta el 28 y está largo. Voy a tomar solamente lo más importante. Y dice: la palabra de Adonai me fue dirigida en estos términos: y tú, hijo de hombre, toma un leño y escribe en él Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él José, leño de Efraín, y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el uno con el otro, de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te digan: ¿no nos explicarás qué es esto que tienes? Y le dirás: así dice el Señor Adonai. Está tomando el leño de José, que son las 10 tribus de Israel, y está tomando el leño de Judá, que viene siendo la tribu de Judá con Benjamín. Y dice el Señor que los juntará. Llegará el momento que los juntará a la casa de José y a la casa de Judá, y los hará otra vez una sola nación. Una sola nación. ¿Con qué propósito? Con que sea la esposa del Cordero, a la única que se le ha dicho que será la esposa del Cordero, Israel. ¿Ok? Y sigue diciendo: he aquí, voy a tomar el leño de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están con él. Los pondré juntos al leño de Judá, haré de todo un solo leño y serán una sola casa en mi mano. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y solo un rey tendrán. Será el rey de todos ellos. No volverán a formar 2 naciones, ni volverán a estar divididos 2 reinos. Los dispensacionalistas dicen que los 2 reinos es la iglesia e Israel. Mentira del diablo. Solamente está hablando de la tribu de José, que vienen siendo las 10 tribus, y las tribus de Judá, Benjamín y Judá. Si estamos tomando en cuenta lo que estoy diciendo, dice: los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Quién va a ser su pueblo? Israel. ¿Está hablando de alguna iglesia? No, está hablando de Israel. Está hablando de su pueblo santo, de su esposa. Y luego dice: mi siervo David reinará sobre ellos y serán para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán por práctica. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Una alianza eterna de ser la esposa. Israel solamente, alianza eterna. ¿Qué entiendes por eterno?
Eterno es eterno, dijeron por ahí, ¿va? Desde la eternidad hasta la eternidad, sin tiempo y sin fin. Entonces entendamos, sin inicio y sin fin, ¿ok? Dice: los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué dice Dios Todopoderoso? Seré su Dios y serán mi pueblo. Entonces, ¿qué Dios tiene una iglesia? ¿A qué Dios le rinden culto esa que se llama iglesia? Si Dios nada más ha escogido un pueblo, Dios no escogió una iglesia, escogió un pueblo. Amén. Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esto es lo que le llaman los estudiosos la doctrina del reemplazo, la doctrina de la sustitución. Sustituyeron a Israel por iglesia, y eso es herejía, es contrario a la palabra de Dios. Eso tenemos que tener nosotros en cuenta. Ninguna profecía, entienda bien lo que le estoy diciendo aquí, ninguna profecía anuncia que el Eterno cambiaría a su pueblo. No hay profecía alguna donde diga que Dios Todopoderoso está quitando a su pueblo santo, Israel, y ahora está amando a otro pueblo gentil llamado iglesia. No, Dios solamente ama a su pueblo. Dios solamente, diga conmigo, Dios solamente ama a su pueblo, y ese pueblo eres tú, un israelita de corazón, porque haces y cumples las normas, estatutos, leyes y ordenanzas del Dios Altísimo. Ese eres tú, pueblo santo. Jeremías 31:36 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto? ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, ¿por qué dice la iglesia que ellos son el nuevo pacto? ¿Nuevo pacto de dónde? ¿De dónde? Si el nuevo pacto está diciendo muy claramente la palabra de Dios por el profeta Jeremías que el nuevo pacto es con la casa de Israel y de Judá. ¿Por qué dices tú que estás en el nuevo pacto? Entendamos, mis amados, solamente el nuevo pacto es con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Dice: no como el pacto que hice con sus padres, dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Vuelve a reiterar una y otra vez que solamente hará un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si tú no te consideras un israelita, tú estás fuera del pacto. Estás fuera del pacto. Si tú dices que eres iglesia, estás fuera de un pacto, porque ni siquiera es bíblico. Dice entonces, dice el 35: así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Usted cree que Dios va a quitar el sol? ¿Usted cree que Dios va a quitar las estrellas? ¿Usted cree que Dios va a quitar el mar? Entonces entienda que Dios no ha quitado a Israel como ser un pueblo santo. Entiéndalo, es su esposa. Dice que eternamente será la esposa. Dice Isaías 66:22: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, Israel. Israel, no dice iglesia, dice Israel. Entonces, ¿de dónde salió la palabra iglesia? Pues salió de la Reina Valera, escrita por 2 sacerdotes, monjes católicos, que renunciaron a 95 tesis de la Iglesia Católica y decidieron formar la Iglesia Cristiana en el 1500 en adelante. Mis amados, esos sacerdotes traían su doctrina propia y ellos mismos pusieron su dogma y lo escribieron. Y dice, la palabra iglesia viene en Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, dice en la versión Valera, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si te vas a una Biblia hebrea, dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi cajal. Cajal quiere decir, del hebreo 1577, quiere decir comunidad, asamblea religiosa, quiere decir sinagoga. ¿De dónde salió iglesia? ¿De dónde salió iglesia? Mis amados, si no aprendemos a escudriñar la palabra, vamos a seguir creyendo en doctrinas que nos han contaminado y nos han sacado del diseño verdadero del Dios Todopoderoso. ¿Sí nos está quedando claro? Entonces, mis amados, entendamos aquí lo que dice Hechos 2:38. Si ustedes van a Hechos 2, se encontrarán que el pueblo de Dios estaba reunido en el aposento alto y que comenzaron a adorar al Dios Altísimo, solamente a Yahweh. No adoraban a la Virgen, solamente adoraban al Dios Todopoderoso. Adoraban al Dios Todopoderoso y de repente ¡fum!, descienden lenguas de fuego. Desciende la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu del Ruach HaKadosh, y dice que comenzaron a hablar en lenguas, que comenzaron a hablar en muchas lenguas, y dice que ahí se encontraban medos, partos, persas, árabes, etcétera, etcétera, un montón de naciones. Y entonces de ahí se agarran para decir que ahí se estaba estableciendo por primera vez la iglesia, porque la iglesia era de los gentiles, una iglesia llamada a los gentiles. Mentira del diablo. Todos aquellos que estaban ahí, medos, persas, etcétera, etcétera, todas las naciones que dice ahí, todo Hechos 2, dice que eran personas creyentes en Yahweh que venían a celebrar las fiestas del Pentecostés, la fiesta del Shavuot. Porque dice la palabra de Dios que en 3 fiestas tienes que ir a Jerusalén a celebrarle fiesta al Dios Todopoderoso en el templo. Esas 3 fiestas es Pesaj, Pentecostés y Sukkot, o primicias. Aquí en Pesaj también están juntas. Entendamos, mis amados, esos hombres medo, persas, etcétera, 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 eran judíos creyentes, no eran gentiles mundanos adorando un Dios que no conocen. Y dice Hechos 2:38, Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Yeshua. No conocían a Yeshua, no sabían quién era Yeshua, venían llegando de otras tierras, pero eran creyentes en el Dios Altísimo. Y ahora se les estaba predicando del poder de Yeshua, muerto en la cruz para redención, para bautismo, para arrepentimiento y para poder darles salvación. Entonces esos judíos creyentes que sabían que era el pueblo de Dios, que eran del pueblo de Dios, ellos mismos decidieron convertirse. Y dice la palabra, dice: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para quién son las promesas? Para el israelita, no para una iglesia. Para el israelita. Y si tú quieres seguir siendo iglesia, pues allá tú. Somos israelitas. Y para nosotros los israelitas son las promesas. Amén. Amén. Dice entonces, pues las promesas es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. ¿Para cuantos llame quién? Dios nuestro, Yahweh nuestro. Y dice: Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Isaías 41:8 dice: y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te tomé desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije: siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. Mire, el pueblo de Dios ya había pecado un montón de veces y aún así el Dios Altísimo le dice: no te he rechazado. Dios nunca ha rechazado al pueblo de Dios, nunca ha rechazado a Israel, lo sigue amando, lo sigue amando. Entonces, ¿por qué la iglesia se tomó un atributo que no le corresponde? ¿Por qué se toma un atributo de decirse esposa que no le corresponde? Porque la única esposa va a ser
Israel. Sigue diciendo versículos bíblicos, Isaías 44:1. Y ahora escucha, oh Jacob, mi servidor, oh Israel, a quien yo escogí. Así dijo Yahweh, tu hacedor, tu creador, que te ha ayudado desde que naciste. No temas, mi servidor Jacob, Jerusum, a quien yo escogí. Jerusalén es la que escogió, Israel es al que escogió. ¿Dice que escogió la iglesia? No. Isaías 49:7. Así ha dicho Yahweh, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los gobernantes. Los reyes lo verán y se levantarán, también los príncipes se postrarán en honor a Yahweh, quien es fiel, al santo de Israel, el cual te escogió. Yahweh promete restaurar a Sión. Sión. Con la doctrina de la sustitución, del reemplazo, a Sión a hoy le están llamando iglesia. Sión quiere decir congregación santa, pueblo santo, no iglesia. Y hoy iglesias cristianas dicen que son Sión. Sión es una congregación santa. Amén. Y dice Dios al santo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Él es el santo, que Él es el Dios de Israel. ¿A cuál Dios tendrán las iglesias? Las que se llaman iglesias. Tengamos cuidado, mis hermanos. Entonces dice Isaías 49:26: a tus opresores les haré comer sus propias carnes, se embriagarán con su propia sangre, como con vino nuevo, y sabrá toda la humanidad que yo, Yahweh, soy tu Salvador, el fuerte de Jacob, tu Redentor. El fuerte de Jacob, hablando de las tribus de Israel. Y dice que solamente para las tribus de Jacob es el Salvador. Yahweh, soy tu Salvador. Dice Yahweh, soy tu Salvador. ¿A quién va a salvar el Señor? A su pueblo santo, a Israel. Él no viene por una iglesia, Él viene por un pueblo santo, Israel. Amén. Isaías 51:16: he puesto mis palabras en tu boca y te he protegido con mi mano. Yo que planté los cielos y afirmé la tierra, he dicho a Sión, tú eres mi pueblo, tú eres mi pueblo. ¿A quién le dijo? Sión, congregación santa, congregación de santos. Tú eres mi pueblo, tú eres una congregación santa. Ahora, ¿qué dice? Ya estamos hablando del dispensacionalismo. Quitamos punto y aparte, avanzamos con otra cosa. Cesacionismo. Dice, cesacionismo es aquellos que han quitado doctrinas de la palabra de Dios, las han dejado como que ya no están vigentes o que ya no existen en nuestros tiempos. No creen en los milagros. Los cesacionistas no creen en milagros. ¿Conoces alguna iglesia cristiana que no crea ya en milagros? Yo sí conozco varias que no creen en los milagros. Dice Deuteronomio 4:33: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú las has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Fíjese, Dios mismo lo está diciendo. ¿Dios ha intentado acaso venir a tomar otra nación de en medio de otra nación? O sea, Dios no va a tomar otra nación. Dios no va a tomar México, Dios no va a tomar Colombia, Dios no va a tomar Estados Unidos para decir, tomo hoy a México y dejo a Israel. No. Él solamente va a estar toda la eternidad con Israel. Y nosotros podemos ser adoptados a Israel por medio de la fe en Yeshua. Amén. Entonces sí podemos ser tomados. ¿Sí? Y dice la doctrina cesacionista. Bueno, antes con algo muy importante que se me olvidó decirte. En la doctrina de dispensacionalista, ¿sabes a quién vino Jesucristo? ¿Sabes a quién vino Yeshua? ¿Tú crees que Yeshua vino a los gentiles? ¿Tú crees que Yeshua vino a una iglesia? Yeshua dice claramente en su palabra. Dice en Mateo 15:24: y dijo Yeshua, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino? A las ovejas de la casa de Israel, no a los gentiles. Tú no eres un gentil. Gentil, vuelvo a repetir qué significa para aquellos que nos visitan por primera vez. Gentil significa fuera de pacto, fuera de la ley, fuera de Israel. Eso es un gentil. Tú ya no estás fuera de pacto y tú ya eres un israelita por fe. Amén.
Entonces dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa, con brazo extendido, con hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Yahweh vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. A ti te he mostrado para que supieres que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios. Entonces Dios sigue haciendo milagros. Vemos cómo hizo milagros en Egipto, y también vemos que estas doctrinas cesacionistas dicen que no creen que Yahweh sane hoy en nuestros días. Creen que Dios no sana. Hechos 3:16, que nos dice la palabra: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, haciendo sanidades por medio del nombre de Yeshua. Hechos 4:30 dice: extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Yeshua. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. O sea, sigue el Señor sanando. Sigue el Señor sanando. No le crean a doctrinas falsas y engañosas denominacionales que están quitando el poder de Dios, que están quitando el poder del Espíritu Santo. Están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Punto número 5, creo que vamos por ahí. Si existe una relación real con Dios a través de Yeshua, que incluye el poder del Espíritu Santo, entonces las doctrinas de los fariseos quieren obstruir la comprensión teológica de lo cerca que es posible llegar a Dios y cuánta autoridad nos ha dado en esta tierra. ¿Cuántas iglesias cristianas te dicen que Dios ya nos liberó? Que la liberación del Dios Todopoderoso es cuando tú viniste y recibiste a Cristo en tu corazón. Y yo veo un montón de creyentes llenos de demonios. Y cuando les estamos haciendo aquí liberaciones, las manifestaciones son bien tremendas y son creyentes. Y las doctrinas cesacionistas dicen que no, ya nada más con que digas Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ya, pum, se quitaron los demonios. Mentira del diablo. Mentira del diablo, engaño del diablo. Todo creyente tiene que ser ministrado en liberación para que sea su cuerpo, alma y espíritu libres de todo demonio. Dice entonces, ¿qué es lo que provoca estas cosas? Que cuando tú crees que el poder de Dios está contigo, bueno, las manifestaciones, el Espíritu Santo está contigo, adoras a Yeshua, adoras a Dios Todopoderoso, pero ves el poder sobrenatural de Dios, pero dices, bueno, yo hasta aquí llegué, ya aquí estoy bien, ya aquí ya soy santo, haciendo de tus glorias pasadas como si ya fueran eternas tus glorias pasadas, y que ya no hay que trabajar, que ya no hay que hacer nada para seguir avanzando en la santidad. Así piensan muchos. Así quiere el demonio, que ya no avances más. Si hasta hoy aprendiste lo que aprendiste, es que ahí te encharques, que ahí te estanques, que ahí te quedes y que no avances. Quieren dejarte en un odre viejo, con una doctrina vieja, con una gloria pasada, de tal manera que ya no hagas nada nuevo para el Señor. Lucas 1:73 dice: y el juramento que juró a Abraham nuestro padre de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Hoy muchos dicen, bueno, soy creyente, tengo la salvación, me voy a ir con el Señor, creo en Yeshua, pero mire, sentadito está bien bonito. Y no hacen nada. No hacen nada por crecer, madurar, servirle al Dios Todopoderoso y manifestar el amor de Dios en usted, sirviéndole a otros. Odres viejos que están sentados y que nada más quieren estar recibiendo y no quieren servir al Dios vivo. No lo digo por ustedes, mis amados, no se me van a ofender, lo digo por otras iglesias. Ustedes no, ustedes sí son bien servidores. Por fe, Padre Celestial. Lo creemos por fe, Señor. ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, armados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por el respeto a Yahweh.
Dios sigue diciendo que tienes que avanzar. Dios sigue diciendo que te tienes que estar limpiando constantemente. Dios sigue diciendo que el proceso del creyente es eterno en su crecimiento. En su crecimiento, mis amados. Hebreos 12:10. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplinaba para bien, a fin de que participemos de su santidad. En el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que día con día tienes que estar en paz, que día con día tienes que crecer, que día con día tienes que estar declarando tu sanidad, que día con día tienes que estar buscando esa santidad. ¿Para qué? Para que puedas ver a Dios. ¿Qué quiere decir entonces? El proceso del creyente es continuo, en madurez, en avance y conocimiento del Dios Todopoderoso. ¿Ya se cansaron? ¿Me dan chance de terminar? Ok, entonces, unos 5 minutitos más y ya terminamos. El espíritu religioso entonces va a obrar en cualquier nivel de compromiso que tenga alguien en su búsqueda con Dios. Ejemplo, cada uno de nosotros vamos caminando en Dios. Y si yo establezco en mi mente, ¿sabes qué, Señor? Yo me acabo de convertir a ti, Señor. Señor, yo quiero que tú me lleves a lo que me tienes que llevar. Pero tú estás pensando en tus pensamientos y dices: pastor, yo no quiero ser. Profeta, yo no quiero ser. Evangelista, no quiero predicar en las calles. Maestro, no quiero porque es mucho tiempo de estudio. Apóstol, no, menos. No hay tiempo para nada. No, Señor, yo nada más quiero llegar y sentarme en la silla y recibir palabra. ¿Cuántos es así? Así es el espíritu religioso. Te lleva a conformarte con lo que tú has dictaminado con tu mente para hacer al Señor. ¿Qué dictaminaron en sus mentes? O sus mentes ni siquiera han sido capaces por un espíritu religioso de llevarlos a un crecimiento, a la madurez y proyectarte como un apóstol, como un profeta, como un hijo del Altísimo. Muchos no tienen esa mente proyectada porque están bajo un espíritu de religiosidad. Piensan que no fueron diseñados ni levantados para servir al Dios Todopoderoso en un nivel mayor. Ese es un espíritu religioso. Pensar que no soy capaz de que Dios me use en cosas mayores. ¿Cuántos están así? Qué callados. Ya mejor uno se rasca aquí la cabeza, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a levantar, muchachón? Dice entonces, su trabajo es añadir una sensación de religiosidad a lo que sea. ¿Cuántos vienen aquí? Y ya con eso están bien felices. Digo, ¿qué pasó? Ya con eso están felices. Mis amados, por favor. Dios nos llama al conocimiento, al entendimiento. El espíritu de Yahweh sujeta a tu espíritu, no para que hagas cosas que no debes de hacer. El espíritu de Dios es un Dios de orden, no de emocionalismos. ¿De qué te sirven tus emociones si no cambias tu vida? Si no cambia, ¿para qué le haces el cuento? Mejor cambie. Ahí les hablan. Pero a esta iglesia no, ¿verdad? Estos son bellos, puros y santos. Pero dijimos que no somos iglesia. Este pueblo de Dios, esta congregación santa, no. ¿Ok? Entonces, mis amados, fíjese, Dios quiere que nosotros nos centremos en cosas buenas, cosas que vienen de Él, que busquemos solamente a Él en vez de estar buscando cosas que nos llenen de emoción. Tratar de formar o apilar ídolos en cada oportunidad es lo que quiere el fariseo, para que te robe la adoración a Dios.
¿Cuántos se ponen a platicar de su pasado? Es que yo fui, yo esto, yo lo otro, yo era Juan Camané, ¿Y tus frutos de hoy? ¿Quién eres delante de Dios? A mí enséñame tus frutos de hoy. ¿Quién eres delante de Dios? Tus glorias pasadas de nada me sirven. Tu presente es el que construye un futuro en Cristo, en Yeshua. Así que motívese a siempre estar manifestando cosas correctas. El espíritu religioso es un maestro en hacer que los creyentes maduros y llenos del Espíritu Santo se estanquen en su adoración. Se estancan. Necesitamos entender que nuestro proceso de adoración tiene que ir de continuo avance al Señor. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos en odres viejos. Mire, ¿sabe por qué mucha iglesia de Dios no quiere recibir la sana enseñanza, la sana doctrina? Porque tienen odres viejos. No les alcanza la capacidad mental para escudriñar las palabras del Dios Altísimo y depositarlas en su odre viejo, porque si depositan lo nuevo, el nuevo conocimiento del Dios Altísimo, ese odre se rompe, se destruye. Tienen miedo a dejar sus doctrinas falsas, tienen miedo en estar equivocados, tienen miedo, pero también tienen miedo de creer algo nuevo que no alcanzan a comprender. Por eso es necesario que hombres que verdaderamente escudriñan la palabra de Dios nos enseñen. Amén. Dice la palabra en Lucas 5:37: ni nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros, el vino se derramará y los cueros se perderán. Pero el vino nuevo debe echarse en cueros nuevos, y nadie que bebe el añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El Señor Jesucristo tuvo que venir a destruir doctrinas erróneas, tradiciones de hombres. Tuvo que romper esos odres viejos para poder depositar su verdadera gloria en odres nuevos, en gente que creyó en Él. Así tú y yo tenemos que ser. Dejar todo aquello que no sirve. Dejar de estar adorando cosas que están quitándole la adoración al Dios vivo. Dejarlos, quitar esos odres viejos para nosotros comenzar una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Amén. Entonces el espíritu religioso tratará de que te quedes encerrado en viejas tradiciones, en viejas ideas. El espíritu religioso, dice, intentará por lo menos restringir nuestro terreno de operaciones. Ejemplo, al hacernos cristianos de domingos que solo adoren al Señor en la iglesia. ¿Cuántos cristianos de domingos hay? No estoy diciendo por ustedes, Ustedes recuerden que son pueblos santos. Estamos hablando de otras iglesias. Estamos hablando que el Dios Todopoderoso dice que quiere que esos cristianos no solamente sean cristianos domingueros, sino que sean verdaderos creyentes en Yeshua y que día con día manifiesten la gloria del Dios Todopoderoso y que lleven a cabo los dones y ministerios que Dios les ha dado, poniéndolos al servicio de la sociedad, para que la sociedad sea cambiada y transformada en un poder glorioso en Dios. Amén. Entonces, el poder de este principado no está en su fuerza espiritual, sino en sus mentiras. Hemos creído tantas mentiras católicas, cristianas, que nos es muy difícil entender lo que verdaderamente Dios ha dicho. Hoy es el tiempo de decirle a este espíritu religioso: ¿sabes qué? Te largas de mi vida. Hoy voy a leer la escritura, la voy a entender y comprender por el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, y ahora nadie me engañará. Nadie me engañará. Y entonces el Dios Todopoderoso se va a manifestar en ti. Amén. Entonces vemos algunas doctrinas de la nueva era que están casi completamente en lo cierto, con la excepción de que excluyen a Yeshua o al Espíritu Santo. El espíritu de la religión prospera donde no se ha dado un buen ejemplo de cristianismo bíblico y poderoso. No siga doctrinas paganas. No siga doctrinas paganas. No esté en iglesias donde adoran un arbolito de Navidad. Mis amados, no siga paganismo. No siga paganismo. No celebre el Pesaj, la Pascua, en la Pascua de los católicos. Es totalmente diferente.
Celebre un culto verdadero al Dios Todopoderoso en Shabbat. Tantas cosas, tantas doctrinas erróneas que aprendiste y que hoy es necesario dejarlas. ¿Vas a querer ser un odre nuevo para aprender las cosas nuevas del Señor? ¿Vas a eliminar tus odres viejos que traen viejas tradiciones contrarias a la palabra de Dios Todopoderoso? ¿Lo vas a hacer? Solamente esto es para valientes, es para valientes. Cambiar una manera de pensar es bien difícil, pero solamente aquellos que amamos profundamente al Dios Altísimo vamos a poder cambiar la manera de pensar, poner lo correcto y sacar lo incorrecto. Levántate, vamos a adorar. El diablo no quería que les predicara esto, ¿va? Por eso me perdió la prédica, pero no contaba con la astucia de los hijos del Dios poderoso. Amén. Miren, mis amados, todo lo que yo les digo no es para ofender ni lastimar a nadie, solamente es aprender y que entendamos que tenemos que enderezarnos. Aquellos que nos visitan por primera vez, no es mi intención lastimar a nadie. Mi intención es de que conozcamos verdaderamente al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios eterno, al único creador del cielo y de la tierra, Yahweh. Amén. Cierra tus ojos, vamos a adorar.